Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la novela de Antonio Tocornal, La ley de los similares. Y en primer lugar quiero dar las gracias al Teatro La Unió por prestarnos estas instalaciones y al escritor Antonio Paler por acompañarnos esta tarde y haber aceptado la invitación de Antonio para hablarnos de su obra. Y aunque no están con nosotros, pues no quiero dejar de dar las gracias a todo nuestro equipo por el excepcional trabajo que vienen desarrollando durante los últimos años. Grupo Dauro, con Ediciones Dauro a la cabeza, se está convirtiendo en una empresa cultural de referencia tanto a nivel granadino como andaluz. Y vamos avanzando también a nivel nacional. Fruto de ese trabajo nace la novela que hoy presentamos, La ley de los similares. Gracias en especial pues, a mi socia y amiga Lola, que ya que además de estar en la brecha del día a día de la empresa, también ha estado al cuidado de la edición de esta obra. Ella ahora nos dará algunos detalles más de esta novela. Por mi parte, poco más que decir. Un editor siempre tiene pocas cosas que decir, ¿no? Al final es el escritor, quien lo acompaña, quien tiene que hablar de la obra, ¿no? Yo solo quisiera dar unas pinceladas del autor, deciros que este autor, antes de escritor, fue lector empedernido, y que después de 40 años de leer y leer, se convirtió en un escritor riguroso y perfeccionista. Debido a ese afán de perfección, no podía dejar de participar en todo el proceso de edición de la obra, y os puedo decir que ha sido uno de los pocos autores a los que le hemos dejado tomar decisiones que son propias de las editoriales. Eso debes de saberlo. Así, él es así de tenaz, ¿no? De la novela, pues solo contaros que La ley de los similares es como ese fantástico cuadro de Picasso titulado El circo. Leedla y luego mirad el cuadro. Yo creo que me daréis la razón. Muchas gracias de verdad, y os dejo pues con Lola y los dos Antonios para que nos hablen de la obra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar hoy aquí en Son Servera. He venido varias veces a Palma, pero este pueblo no lo conocía y me ha sorprendido gratamente la calidez de su gente. Y si este pueblo es tan acogedor en esta época del año, imagino que en verano será la alegría y el reposo de muchos turistas. Agradecer al Teatro La Unión que nos haya acogido con tanta amabilidad y nos haya cedido sus instalaciones para este acto de la presentación de la obra de La ley de los similares, cuyo autor es Antonio Tocornal, y dar las gracias también a las personas que componen esta mesa por el interés que demuestran en la cultura literaria y, por supuesto, a todos ustedes por vuestra presencia hoy aquí. Antonio es un prolífico escritor y, aunque esta haya sido su primera novela publicada, es autor de innumerables relatos cortos de gran calidad que demuestran su inquietud y su querencia a la escritura, su atracción hacia el folio en blanco, pues es capaz de llenarlo con sabiduría e ingenio, como solo una pluma ágil puede hacer. Cuando comenzamos a trabajar con él en la edición de su obra, en un email me dijo que me iba a arrepentir de publicarle el libro, porque era muy quisquilloso, y que esperaba que nuestra colaboración fuera fructífera y tratáramos la edición y la promoción con el mismo cariño que él había puesto durante los 2 años en los que había estado escribiendo el libro. Me sorprendió su sinceridad, aunque tengo que confesar que a la vez me preocupé pensando que podría ser un autor, vamos a llamarle latazo, pero nada más lejos de la realidad, porque hoy puedo deciros que ha sido un honor trabajar con él. Es un hombre con las ideas claras, concisas y muy bien estructuradas. Su licenciatura en Bellas Artes la ha sacado a la palestra para facilitar nuestro trabajo y hacerlo más placentero. Conforme lo hemos ido conociendo, nos hemos dado cuenta de su valentía y de su entereza. Sabe vivir la vida como seguro que a muchos de nosotros nos gustaría. De su obra, La ley de los similares, resaltar que es actual, ingeniosa, que engancha desde las primeras líneas, una obra muy humana con la que cualquier lector se puede sentir identificado, una historia que radiografía
la sociedad actual, la pasión, la superación y la desidia. Historias que, siendo cotidianas, permiten vislumbrar un tema eterno, la soledad. Me gustaría compartir con vosotros las primeras frases que leímos de la Ley de los Similares y podréis entender mis anteriores comentarios. Voy a leerlas. Ni una sola vez, durante los 50 años de su vida, Bernabé Bermúdez reconoció en su rostro reflejado a un aventurero. Con su pene en la mano, como un tibio pájaro dormido, Bernabé Bermúdez miraba hacia abajo con ojos adormecidos y entrecerrados por la fotofobia mañanera. Y hasta aquí puedo leer, luego lo demás tenéis que leerlo. Con esta sugerente frase de sirvan todos estos argumentos para felicitar fervientemente a Antonio y agradecerle por hacernos cómplices, a todos los miembros de Ediciones Dauro de su obra y a vosotros animaros a que la leáis para compartir con él esa experiencia que seguro que no os dejará indiferente. Muchas gracias. Por ahora me toca a mí. Buenas noches. Yo quería explicaros una sensación que igual alguno conoce, igual no. Y es que, sea cual sea el lugar que habites, llega un momento, posiblemente en esta época del año, tanto si es una ciudad como en un pueblo, como sea donde sea, en que uno tiene la sensación de que siempre estás en marzo. Y estamos en marzo, lo que los franceses dicen las aguas de marzo, cuando los días se reiteran de tal manera que caen en una cierta monotonía, que sales a la calle y ves las mismas personas con las que cruzas saludos parecidos y hasta el paisaje se convierte en algo más estático de lo normal. De manera que la posibilidad de partir, de irte de viaje, parece que es la única solución que tienes para cuando estar en esta situación. Pero de pronto un día descubres que alguien que duerme cerca de tu casa, a quien conocías por ejercer una profesión como es el submarinismo, te comenta que ha escrito una novela. Y comprendes que ese hastío que sentías, en parte, era solo una forma de desconocimiento. Y que si no desvelas lo que hay tras las fachadas, igual puedes dar la vuelta al mundo sin descubrir nada. O sea, que Tony había escrito una novela, no un libro. Libros hay muchos y son relativamente fáciles de elaborar. Uno tiene 200 recetas, ya tiene un libro. Tiene 200 consejos de decoración, ya tiene otro libro. No. Tony había escrito una novela. Y una novela es lo más parecido a un organismo vivo, que es capaz de largarse del lugar donde fue concebido y vivir por su cuenta. Entonces, de inmediato, con una cierta sorna, me hice una pregunta que sería algo así como: ¿habrá descubierto la fórmula? La poesía es algo que nos relaciona con los dioses, y eso lo podemos hacer en cualquier época de la vida. En general, hasta la adolescencia puede ser hasta recomendable. Hay excelentes poetas adolescentes que algunos de ellos, cuando llegan a la madurez, ya han perdido la voz. En cambio, es difícil que lo mismo suceda con la novela. ¿Por qué? Porque las novelas no se relacionan con los dioses, sino con el más amplio espectro de todo lo que es humano. Y no va mal que el paso del tiempo, de alguna forma, nos haya tatuado tanto en la piel como en el espíritu una serie de experiencias. También hay una razón de orden práctico, y es que hay algo artesanal en la elaboración de una novela. Es un oficio complejo, y lleva su tiempo no solo controlar los resortes que tienes entre las manos, sino también saber cómo manipularlos. Yo el otro día le dije que a veces cuando escribes un libro yo me siento como si llevara una cuadriga. En realidad no he llevado nunca una cuadriga, pero yo me sentía como si llevara una cuadriga con 4 caballos desbocados, donde tú intentas mantener las riendas de todos ellos y sabes que has de dar la vuelta, sabes que has de correr, sabes cuándo has de parar, pero hay algo incontrolable en todo eso. Y esto es lo que resulta sumamente atractivo. Bueno, cuando empiezas a escribir escuchas frases como mucho mejor que no escribas una novela hasta los 40, o mejor si empiezas por el segundo capítulo. Y estas son frases que al profano le dejan indiferente, porque realmente ni sabe qué se está diciendo. Pero quien escribe, poco a poco, acaba por comprenderlas en toda su dimensión, y esto también requiere años. Además, mejor adquieres el oficio lentamente si no quieres perderlo deprisa. También pensé, a raíz de un cuento de Tony que leí hace unos años, donde explicaba su primera inmersión. Por lo visto estaba empeñado en ser buzo, y al fin lo consiguió.
Entonces un amigo de su padre le metió dentro del traje y lo arrojó al mar. Y cayó al fondo. Y descubrió que en el fondo había mucha porquería, que eso estaba lleno de cieno. Yo pensaba en esta imagen que uno tiene cuando estás dentro del traje, me imagino, que no estaba. Y tienes un cristal delante y ves cieno, y te imaginas todo lo que habrá detrás del cieno. Y todo eso que imaginas, todo lo que puede venir, todo lo que sea, tanto el tiburón como el tesoro, todo eso sí que es un buen material literario. Y es un material donde uno puede escarbar y encontrar seguramente otros tesoros. Como veis, volviendo a la pregunta que antes me formulaba, ¿habrá descubierto la fórmula que decía yo? Pues la verdad, que yo creo que sí, que la ha descubierto plenamente. Y como podéis ver, estoy intentando hablar de todo menos del libro. Y lo hago por un motivo. Cuando un escritor escribe un libro con un número determinado de páginas, que en este caso son 220, es por un motivo, porque piensa que lo que tiene, la historia que tiene que contar las necesita todas y cada una. Lo que no suma, resta. Y ya se habrá preocupado él de recortar todas aquellas que considera accesorias. Por eso me niego a hablar de un libro, porque un libro se ha de leer. Y su contenido siempre... Hay una cosa que me hace gracia, que hoy en día, cuando se sube en la tentación de contarlo todo y saberlo todo hasta los más mínimos detalles, hay una convención que todavía funciona. Y es que la gente no te cuenta la película ni te cuenta el libro. Es una convención porque el que lo cuenta merece el calificativo de plasta. Y el plasta no tiene redención. O sea que yo no me niego a ser un plasta y me niego a contar lo que hay aquí dentro. Pero quiero recomendar la lectura por dos motivos. Primero, por la solidez que desprende el conjunto, que nos advierte que el autor no dejó nada al azar. Antonio se ha dedicado a escribir cada una de las páginas, conmigo, y pienso que las ha escrito muy bien, aludiendo un poco al perfeccionismo que tú decías. Algo trasluce esto. Y segundo, porque pese a todas las cadenas que a uno le cuelgan de los tobillos, cuando se somete a las reglas de la novela, que son muchas y muy sutiles, al fin y al cabo se trata de bailar como si uno no las llevara. Y en mi opinión, en esta novela, Antonio, en La ley de los similares, baila. Ahora nos contaré su parte del baile. Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo antes de empezar quiero pedirle a Lola que os enseñe sus notas. ¿Puedes coger las notas y enseñar al público? Lo puede leer todo desde allí. Ahora yo os voy a enseñar las mías. Así que me voy a poner las gafas. Pero bueno, ella es de la profesión de la edición, o sea que ya los cuerpos de los tipos y los cuerpos, los tamaños los tiene bien llevados. Bien. Más o menos vas aprendiendo. Entre los oradores es muy frecuente que comiencen sus discursos con una alusión a la célebre frase de Baltasar Cebrián: lo breve y bueno dos veces bueno. Para mí es una frase un poquito pretenciosa, porque presupone la excelencia del discurso, y eso es algo que yo no puedo prometer. Entonces yo voy a aprovechar la ocasión para utilizar una versión de la frase de Jorge Luis Borges, a él porque le debo el epígrafe del libro, la primera frase que hay al principio, antes del primer capítulo. Borges en los años 60 escribía cuentos, unos cuentos muy lúdicos además, con Adolfo Bioy Casares, y firmaban con el seudónimo de Bustos Domecq. Pues Bustos Domecq decía: lo breve, si breve, dos veces breve. Así que, ya que no puedo prometer excelencia en brevedad, creo que voy a prometer excelencia por duplicado. Perdón, brevedad. Bueno, tengo que empezar dando las gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí. Sé que algunos habéis hecho un esfuerzo por venir. Sé que también
está presente toda la quinta del 61 que tiene una cena y que gracias, bueno, que han retrasado la cena para venir a este acto y os lo agradezco. Hay 3 de mis hermanos, Tomás, Maripaz y Emilia, que han venido, me han dado la sorpresa, y han venido desde Barcelona, desde Chiclana y desde Sevilla para estar conmigo esta noche. Y mi hijo Marco, que vive en Londres, ha cogido un avión para estar aquí. Así que os podéis imaginar si es importante para mí esta noche y si me siento arropado y rodeado de cariño. Así que muchas gracias a los 4. Al Ayuntamiento de Son Servera por prestar las instalaciones del teatro y por su presencia. Tenemos aquí a nuestro alcalde, Pepe Barriento, saluda. Tenemos, por supuesto, a Toni Cervera. Para quien no lo sepa, aquí tenemos un alcalde bicéfalo. Se podría decir, es un ejemplo de democracia, porque desde hace 7 o 8 años se reparten los periodos de alcaldía de 2 en 2 y los 2 están presentes. Así que muchas gracias a los 2. Y por supuesto a la concejala de Cultura, María Arenas, que en cuanto que le hablé de este proyecto, pues se mostró entusiasmada, como cada vez que existe la posibilidad de fomentar un poco la cultura que se produce en nuestro pueblo. Por supuesto a las editoras, por haber venido desde Granada, por haber creído en este proyecto, y tenía aquí la lista de toda la gente que ha trabajado para la edición de este libro. Me la voy a saltar, pero son todos, han demostrado tener un nivel de profesionalidad muy alto. A Toni Palén, aquí a mi izquierda, que fue el primero que leyó el borrador original, y recuerdo que comentamos en su casa de la playa en una mañana del mes de agosto del 2011. Me dijo cuáles fueron sus primeras sensaciones con el libro. Entre otras cosas, que el manuscrito tenía 100 páginas. Entre otras cosas me aconsejó que la acortara y hiciera una novela corta. La novela ha salido con 220 páginas. Así que, perdona que no te hiciera caso en aquello. Pero aparte de eso me dio otros consejos muy sabios que los he seguido con buen resultado. A las asociaciones culturales Algarada, a la que pertenezco, por su apoyo logístico en este acto, y a la asociación Sagrúa Blava, en especial a Toni Mengual, que no lo veo, pero tiene que estar por ahí, que es el que nos ha prestado el local de la Galería de Arte Kandinsky, donde vamos a ir luego. A Marion Depré, que está por ahí también, que nos va a deleitar con su música dentro de un rato. A 3 personas que no están aquí, que son Ana Méndez, que está en Toledo, Victoria Mora está en Argentina y Roberto García está en Madrid. Los 3 son escritores y los 3 leyeron el manuscrito final y me dieron también unos consejos muy sabios y muy valiosos para perfilar los últimos detalles de la novela. Por supuesto que tengo que dar las gracias a mi mujer, a Martín, porque ha tenido la paciencia de compartirme con este proyecto durante 2 años y durante muchísimos años más de compartirme con bastantes otras obsesiones, y la verdad es que merece un aplauso. Por último, quiero dedicar este acto a un amigo que es un gran músico y un buen amigo, que hubiera estado aquí esta noche, pero que no está porque nos dejó el jueves pasado. Como todos sabéis, hablo de Manolo Marí. Manolo, esté donde esté, me gusta imaginarlo rodeado de músicos, de buenos músicos, tocando un shuffle en los platos de su batería, y con la cara de gusto que ponía con el buen jazz. Así que va por ti, Manolo. Y llevo aquí viviendo en Son Servera 21 años, si las cuentas no me fallan. No pienso irme de aquí a menos que me echéis, y yo creo que ya era hora de desvelar a todos los que no lo sabían mi otra faceta, mi faceta de escritor. Muchos habéis venido movidos por la curiosidad, todos me conocéis en mi faceta de empresario, pero para muchos de vosotros es una sorpresa que en los últimos días os haya llegado la noticia de que he publicado una novela. Tengo que decir que para mí también la fue al principio. La diferencia que hay entre un escritor y un no escritor es una perogrullada. Un escritor es un no escritor que de pronto decide escribir
escribe y, bueno, y al final le sale algo. Escribir no se trata de juntar palabras. Este libro tiene unas 70.000 palabras, cualquiera puede juntarlas, ¿no? Pero yo desde hace muchos años, cada vez que leía una novela, me preguntaba en mi interior si yo sería capaz de hacer algo así. O sea, de juntarlas, pero además de crear los personajes, de crear la trama, de hacer que la novela sea atractiva para el lector, de poder seducir al lector con la creación literaria. Y la única forma de saberlo era poniéndose. Así que me puse, y a partir de ahora el resultado ya no me pertenece, el resultado es decisión vuestra, de los lectores en general. Para mí fue un reto, y os voy a poner un ejemplo. Yo hace un año ahora, yo no tengo ni idea de albañilería, o no tenía, pero ahora hace un año decidí construir un horno mallorquín tradicional, como los hornos que están en cualquier casa de Fuenlavida. Estuve varias semanas, varios meses informándome, mirando hornos y mirando por internet y viendo fotos y hablando con constructores y con empresas de materiales de construcción, y todo el mundo me decía lo mismo. No seas tonto, cómprate un horno de hormigón prefabricado y lo forras de piedra. Pero yo no quería un horno, yo quería construir un horno tradicional como se hacía. Bueno, el resultado, no sé si por aquí hay alguno, el resultado fue la lechona que nos comimos en el horno y que creo que alguno por ahí detrás puede dar fe de si estaba buena o no. Pues os puedo asegurar una cosa, para mí estaba doblemente buena, porque fue la culminación del reto que yo me propuse, que era un reto muy sencillo, construir con mis manos un horno tradicional mallorquín de piedra y con leña de madera de almendro. Muy bien, pues con la escritura es lo mismo, es un reto. Yo también me impuse el reto de escribir una novela y tardé 3 años. A los 3 años la conseguí y he aprendido muchas cosas durante este tiempo. Empezar la novela me resultó muy fácil. En un mes tenía las líneas generales marcadas, en 6 meses tenía el borrador, pero luego tardé más de 2 años a partir de entonces en terminarla, en perfilarla, en sacarle las asperezas. Y eso me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo porque pensé que nunca la acabaría. Siempre que la cogía, veía que se podía perfeccionar. Recuerdo que durante aquella época le pregunté a mi amigo Tony, ¿cómo sabes que tu novela está acabada? Y su respuesta fue clarísima. Me dijo, cuando estés hasta los huevos. Yo me di cuenta de que yo no podría acabar nunca la novela. Para acabar la novela tenía que publicarla, porque una vez que está publicada ya no se puede cambiar. Así que bien, me puse a buscar editorial. Mandé el primer capítulo con una carta a lo mejor a 50 editoriales, a las cuales la mayoría no contestaron. Unas cuantas sí contestaron y me pidieron el manuscrito completo. Y a partir de ahí, pues hubo al final, creo que 4 o 5 que me hicieron una propuesta de edición. Aún así tardé 6 o 7 meses antes de decidirme. Antes de que yo llamara a Lola y le dije, por fin, vamos adelante con la novela. Durante esos 6 meses estuve haciendo cambios, por supuesto, pero también estuve mirando cómo trabajaban ellos. Por internet me estuve dando cuenta de que ellos trataban muy bien a los escritores, trataban muy bien a sus libros, con mucho cariño y que estaban orgullosos. Cada vez que sacaban un libro, me daba la impresión de que era cosa no del escritor, no del autor, sino también de ellos también, como si fuera una creación conjunta de todo el equipo. Eso me gustó mucho y no me equivoqué al hacer mi elección. Estoy muy contento con la editorial Dauro. El mundo no necesita más libros. Seguro que ellas no están de acuerdo conmigo. Yo pienso que el mundo no necesita más libros. En España se editan 70.000 títulos al año, pero en cualquier biblioteca hay volumen suficiente y de suficiente calidad como para colmar las necesidades de cualquier lector, el más exigente durante toda su vida. Entonces, si no necesitamos más libros, ¿por qué escribimos?
Pues no escribimos porque los necesitemos, no es una necesidad de mercado. Escribimos porque necesitamos nosotros escribir. Estamos bombardeados en este mundo de imágenes, de noticias, tenemos la televisión, internet, luego tenemos películas, vídeos, y llega un momento en que uno quiere pararlo todo, levantar la mano tímidamente y decir, un momento, es que yo también tengo algo que decir. Entonces hay mucha gente que dice lo que tiene que decir desde un aspecto político, porque se suma a un movimiento como el 15M, o a la juventud del PP, por poner dos ejemplos, ¿no? Pero hay quien tiene la necesidad de decirlo no de una forma política, sino de una forma estética, y ahí entra el arte, y ahí entra la necesidad de escribir. Entonces yo veo que una novela es una necesidad de decir, esta es mi visión del mundo, esta es mi visión del entorno, y quiero que quede constancia por si a alguien le interesa. Y nada más. Pues eso es todo lo que tenía que decir. A lo mejor el libro lo leen 100 personas, o lo leen 300, o lo leen 500. Ya no es problema mío, yo ya lo que tenía que hacer ya lo hice. Solo espero que los editores recuperen al menos el dinero que han invertido en este proyecto, por si les tengo que llamar dentro de 2 o 3 años, que al menos me cojan el teléfono. Ahora, si os apetece, os leo un trocito del libro. Bien, yo había elegido un fragmento muy jugoso, pero no sabía si iban a venir niños. Así que al final, a última hora, lo he cambiado y las partes jugosas del libro os dejo que las descubráis por vosotros mismos en la intimidad. El personaje principal, no voy a desvelar nada de la trama, pero el personaje principal es Bernabé, es una persona que tiene problemas de carácter, es muy tímido, muy retraído, muy apocado. Y en el primer capítulo se le retrata, pero la forma de retratarlo es retratándolo en contraposición a la personalidad de su padre, Mariano. Mariano sí que era un aventurero. Mariano Bermúdez se fue a hacer las Indias en el año 37, en plena guerra civil, y volvió 20 años más tarde, en el momento, y se cruzó con los inmigrantes, con los españoles que se fueron a Sudamérica en aquella época, en los años 50 y 60, que empezaron a irse. El pasaje que voy a leer, que es el primer capítulo, las primeras páginas, es la llegada de Mariano a Venezuela. El otro grupo lo formaban los que, hombro con hombro y con el estómago revuelto del revés como un guante, echaban el higadillo, agarrados con frías y sudorosas manos cubiertas de bilis, a lo largo de la regala de babor del Elvira, la que quedaba a sotavento. De entre aquellos infelices, ninguno era gente de mar, ni habían oído antes mentar a los alisios. Pero a los pocos días, todos sabían que los vientos no solo se llaman siroco, tramontana o gregario, como en los campos de donde venían, y que alisio era nombre de un viento de mar, el que sopla entre los trópicos, del nordeste al sudoeste, y que les alejaría de la cárcel o del paredón para conducirlos hacia sus nuevas vidas del otro lado del Atlántico, donde siempre es verano. Después de una travesía de 3 semanas de fatiga, durmiendo al relente de noche y luchando contra el mareo de día, el Elvira arribó al puerto de Carúpano, en Venezuela. En los arrabales de Carúpano se gastó Mariano Bermúdez el dinero que le quedaba en una noche en la fonda La Africana, con rancho caliente, cama individual sin demasiadas pulgas y derecho a un baño con jabón en una tina de peltre situada en el corral de atrás. Un espacio multifuncional que lo mismo servía para dormir una borrachera, sobornar discretamente a algún guardia o resolver a navajazos los derechos sobre alguna hembra. Era un amplio patio rectangular fabricado con 4 tapias de adobe sin revocar, rematadas en lo alto con una hilera de trozos de botella, dispuestos con mala intención. El piso de albero y canto. Arriba, un pequeño sombrajo hecho de hojas de palmas secas entrelazadas con cañizo y bejuco. Una garita de chapa arrumbada en una esquina se dejaba castigar por el sol. Pura herrumbre ventilada a fuerza de balazos, disparados más en algarabías y en jaranas que en grescas o en pendencias. Tras la puerta, un oscuro hedor. Un agujero en el suelo hacía de letrina. Docenas de diminutas moscas inmóviles sobre la roña del nauseabundo boquete, del tipo de las que no se inmutan cuando se les orina encima, esperaban algo. A lo largo de una de las tapias corría un pollete de cal, sobre el que reposaban algunos sacos de carbón para la cocina,
cubiertos por una arpillera donde docenas de alacranes buscaban con desespero un poco de sombra. A un extremo del pollete, un gallinero hecho con tablas disparejas traídas por la marea y retales de tela metálica comida por el óxido, cerrado con candado, en el que convivían media docena de gallinas flacas con algunas cajas de cerveza medio enterradas en guano. Un gallo cubierto de llagas agonizaba en una pequeña jaula aparte, probablemente el triste vencedor de la pelea de la noche anterior. Las pocas plumas que le quedaban estaban soldadas entre sí por negros emplastos de sangre seca. Cualquier habitual que lo viese deduciría que los guisos del día siguiente y de los posteriores tendrían algo de carne y que sería correosa y amarga, pues el animal, antes de conocer el fogón, ya se cocía lentamente en la agonía, saturando sus músculos con los humores biliosos de la mala muerte. Era un patio para el sol y las moscas y el silencio, para el comején y las culebras, donde el polvo y la pereza tenían la misma consistencia, donde el aire no corría y el tiempo corría lento. Por unos bolívares más le ofrecieron los servicios de Cándida. Era una bonita mestiza de origen guajiro y reciente pubescencia, con una densa y larga trenza negra, obediente y muda de nacimiento. Sus servicios incluirían lavado de ropa, enjabonado y frotado de espalda y calentado de cama, al menos hasta que llegasen los clientes habituales y las reclamasen. Ni siquiera tendrá que pegarle correazo de lo dócil que es, dijo la patrona cuando se la ofreció. Mariano le contestó que él no pegaba nunca a las mujeres. Ni aunque vaya borracho, sea india o se lo merezca, inquirió la dueña, ni en ninguno de esos supuestos, respondió. Antes de rechazarla, sin embargo, Mariano sopesó brevemente la oferta mientras palpaba en silencio el interior de sus bolsillos para confirmar lo que ya sabía, que aunque quisiese, no podría pagarla. A su pesar, los ojos melosos de aquella niña triste quedaron tatuados en su memoria.